Hablar de estas cosas. Hola Jorge, Nico Yacoy es mi nombre, muy buenas tardes. Hola Nico, te recuerdo que el Chino Navarro hasta fue concejal del Partido Justicialista en Lomas de Zamora. Ah, bien. Te falta ese dato, pero hace muchos años de esto, No, mucho, porque después también estuvo en la Cámara de la Provincia, etcétera. Cuando Bruno Tabano era intendente, o Hugo Toledo. Porque él aparece, es cierto Jorge, esto en el discurso público más asociado a los movimientos sociales, es cierto, muy cercanos al peronismo. No, porque él está vinculado al movimiento Evita. Evita, claro. Que tiene todo un trabajo con sectores sociales y qué sé yo, es una cosa especial, es una formación especial. Por eso tiene, como tiene bastante experiencia con eso, entendemos que podía ser trabajar bien ese tema, ¿no? Jorge, ¿qué es esto del gabinete en las sombras? Y contame primero si esto es una reestructuración jurídica, digamos, de la institucionalidad del Partido Justicialista, que estaba ahí en algún problema, o es algo para el seguimiento de la política del gobierno, etcétera, pero que no tiene un correlato con esa institucionalidad. Vamos a ser precisos entonces. Lo que se hizo ayer fue la primera reunión de la conducción nacional del Partido Justicialista, que va a ser ejercitada desde 2000. Se nos cortó la comunicación, justo cuando íbamos a obtener esta precisión que es importante. Sí. ¿No? Pues no sabe si esto fue esto es nada más que, si querés, la punta de una iceberg, en el sentido de que es una reorganización para oponerse mejor al partido del gobierno, que sería en sí mismo una gran cosa, pero enteramente política, o si es un acuerdo o un principio de acuerdo que resuelve también esa problemática jurídico interna por la que está atravesando el Partido Justicialista. No es también una manera de reorganizarse, me parece, después de que Cristina no está como corrida un poco de el mando, teniendo en cuenta que está más implicada en cuestiones judiciales que en cuestiones de poder político. No, me parece que tiene que ver también con un poco de reorganización por ese lado. Cristina retirada motu propio. No, pero me parece que tiene que ver también con esta reorganización y alejarse también un poco de la definición de pejotistas kirchneristas, sino simplemente que son del PJ, alejándose del kirchnerismo, que ahora está más en boca por esta cuestión de la justicia y los casos de corrupción por los que están siendo investigados, que por una cuestión de oposición política. Ahora vamos a tratar de completar esa nómina para ver si de ahí podemos colegir un nuevo paralelogramo del poder, digamos, ¿no? La división de fuerzas y eso me parece que también es interesante. Lo recuperamos a Jorge, ¿sí? Jorge. Sí. Bien. Nos estabas contando esto, ¿no? ¿Qué correlato tiene esto con la resolución de esos puntos pendientes de la vida interna institucional del peronismo? Sí, la Carta Orgánica nuestra prevé la existencia de distintas secretarías para que se integren como mesa directiva. Y lo que se integró ayer fue la mesa directiva del partido, y después van a seguir la existencia de otras secretarías y áreas específicas, pero luego, por sobre todas las cosas, lo que se hizo fue distribuir las secretarías para dejar conformada la mesa directiva nacional. Bien. Esto implica el acuerdo de qué sectores, ¿qué puede ver uno ahí reflejado? Bueno, el Partido Justicialista del orden nacional siempre fue, porque el peronismo está organizado así, vos tenés, en el orden nacional, el Partido Nacional siempre ha sido el partido de los gobernadores. En tanto, los partidos provinciales son los partidos donde la cabeza es el gobernador y se integran las distintas fuerzas políticas de esa provincia en esa estructura provincial. Y a su vez, en los municipios que integran esa provincia existe la cabeza del alcalde o del intendente municipal, que generalmente es la cabeza de ese partido local,
no necesariamente es así, pero generalmente es así, y ahí se integran los distintos sectores políticos que integran la vida de esa intendencia, de esa comunidad. O sea, un partido muy del poder en este punto, porque me está poniendo en la cabeza de cada jurisdicción a la autoridad, digo, y hay casos en los que no coinciden, como está pasando ahora con la Nacional. Claro, y otros que se han entonces son perdido. Los partidos que no tienen, los partidos locales que no tienen el cobijo del poder estatal, pero sí se integran los concejales o los legisladores que corresponden a ese municipio, ¿no? Entonces, en torno a ellos se genera no solo a quienes tienen la legitimación del voto popular, sino también a las fuerzas políticas o a los representantes políticos locales que van surgiendo en cada momento, y con eso se va armando la amalgama de representación política en torno a la cual la militancia local se va congregando. Internamente, digo, van a haber elecciones al final, no, porque eso era una duda que había dando vueltas, y después contanos cómo terminó esa historia. No, ese tema está terminado. Esta conducción está homologada por la Cámara Nacional Electoral y ha sido notificada a la jueza de primera instancia, y en esas condiciones ha asumido, y está en esos términos se desarrolló la reunión ayer. Cuando uno piensa en un gabinete en las sombras, y entonces nos focalizamos en esto y ve un poco cómo es la estructuración de esos gabinetes en la sombra en el exterior, casi que reflejan, espejan completamente la estructura del gobierno que critican o al que pretenden aportar desde la oposición, digamos. Eso no es este caso. No. Yo creo que vamos a llegar a conformar eso el día de mañana, pero lo que se estructuró ayer no fue el gabinete en las sombras. Perfecto, porque fue leído como eso por la prensa, digamos. Sí, pero ¿qué va a ser? Pero no es así. Yo creo que sería muy saludable que hagamos aportes. Hubo algunas puntas ayer en ese sentido, pero no se estructuró formalmente así, ni se pensó, porque inclusive hay una cantidad de consejeros que no están ocupando todavía secretarías, y de los cuales se habló para que los ocupen. No hay ni una secretaría de educación estructura, digamos, nombrada, ni hay una secretaría, no sé, de asuntos económicos, en fin, hay una serie o más que de economía regional, en fin, hay una serie de áreas que requieren necesariamente estar ocupadas, de ciencia y técnica, hay una cantidad de cuestiones. Una vez que tengamos ocupadas esas secretarías, seguramente vamos a avanzar ya en la elaboración de planes de gobierno y demás. Más bien parecía, Jorge, la necesidad de tener muchos cargos para repartir, ¿no? Eso hace más fácil el acuerdo. En realidad, vos tenés que poner en marcha el partido. Entonces, hay áreas que son indispensables para la puesta en marcha. ¿Qué es eso? Tener la Secretaría de la Mujer ocupada es indispensable. Tener una Secretaría General del partido es indispensable. Sí. Una Secretaría Política es indispensable. Vos tenés que poner en marcha con los cimientos. Después vas armando los pisos posteriores hasta dejar armado el edificio. Sí, claramente. Y respecto del kirchnerismo, ¿con qué lugar quedó? ¿No? Es una pregunta que puede no tener respuesta, porque digamos que es el kirchnerismo, etcétera, pero vos me entramos en un problema filosófico. Claro, por eso, pero vos lo primero decir que kirchneristas eran todos, qué sé yo, claro. Ya ahora ya es lo que ocurre es que considerar que el kirchnerismo es una categoría separada del peronismo es un error, qué sé yo. Hay quienes se identifican hoy mucho más con Cristino, con el liderazgo de Cristino, con la impronta de ella, más sectores vinculados a la cámpora, bueno, qué sé yo. Eso es un sector, pero hay una cantidad de integrantes del cuerpo que históricamente se han identificado con ellos, pero ahora no está más en la presidencia Cristina. Ahora hay otra realidad distinta y hay que pensar
en el futuro, hay que pensar en lo que nos pasó y sobre todas las cosas, ver cómo vamos a estructurar el peronismo con vistas a las elecciones del 2017 y 2019. Es interesante esto que decís de que no está en la presidencia, porque bueno, de alguna manera tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De esa estructuración del peronismo, las distintas jurisdicciones en función del Estado que lo cobija, ya no está en el nacional, pero también quiere decir que Cristina Fernández de Kirchner no está pudiendo sostener un liderazgo robusto para dentro del peronismo sin su cargo. Sí, en realidad, cuando vos tenés 12 años de ejercicio continuo del Poder Ejecutivo, de una u otra forma, porque aunque estuviera Néstor Kirchner en el gobierno, Cristina formaba parte y era legisladora, formaba parte de el ámbito de decisión, cuando vos te pasas tanto tiempo, y naturalmente que hay una identificación con la presidencia, pero nosotros hemos pasado por situaciones de este tipo, de las cuales nos hemos recompuesto, a veces más rápido, otras veces con más tiempo, pero lo que pasa es que hay que entender que han sido 12 años, mucho tiempo, y si le sumás lo de el tiempo de Duhalde, porque sí, claro, si bien para nosotros es muy distinto un gobierno que otro, pero para la percepción popular era el peronismo que estaba en el gobierno. Además, la identificación con algunas caras que formaban parte de ambas gestiones hace que en la percepción difusa popular quede como que el peronismo está hace más tiempo. Sí. Las sociedades tienen una suerte de cansancio de tener una misma gestión. Jorge, me encanta lo que estás diciendo respecto a esa identificación entre kirchnerismo y Partido Justicialista, superada o no, etcétera, etcétera, pero que no se puede separar, al menos tan fríamente o rápidamente una cosa de la otra, porque hay todo un peronismo que tiende a eso, ¿no? No, ellos eran otra cosa, no nos hacemos cargo. Entonces, podremos debatir cualquier cosa respecto al kirchnerismo, pero como quien lo tiene dentro del mismo plato, ¿no? Y eso me parece valiente, porque no te lo está sacando de encima. Es que en realidad ninguno de nosotros, muchos sí, pero la mayoría de nosotros que venimos de la militancia de hace muchos años, digamos, nosotros somos esencialmente peronistas. Yo, qué sé yo, milito hace 50 años en el peronismo, tipo grande, o sea, yo soy sesentista, no setentista, entonces yo miro esto, digo, bueno, es un tramo de la vida del peronismo, el tramo en el cual participó Néstor Kirchner primero y Cristina después. Eso, digamos, el mundo sigue andando de la misma forma que andaba antes de que ellos estuvieran en la cúspide del poder institucional de la Argentina. Vos decías, hay que verlo en estos términos, ¿no? Decías hace un momento, a veces nos recuperamos antes, a veces tardamos más, digo, de esta circunstancia de estar fuera del poder, pero tardó 17 años en volver al gobierno. Nosotros perdimos el gobierno en el 76 y tardamos en las elecciones que perdimos en el 83, tardamos 4 años, que fue una cosa bastante parecida a esta, porque también en el 83 perdimos el gobierno nacional, el provincial y la capital federal. Pero con De la Rúa tardaron solamente 2, entonces la pregunta es si está claro que por lo menos tienen que tardar 4, ¿no? Porque también se los acusa, y uno tiene miedo de eso, de cierta ferocidad en la oposición, ¿no? Y uno escucha decir cosas a ciertos sectores que cuando estaban del otro lado del mostrador era el peor de los golpismos, no como era destituismo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con eso? No, pero te quiero decir, en el año 99 nosotros perdimos el gobierno cuando gana De la Rúa, y después en el 2002 estaba Duhalde sentado en la Casa de Gobierno. Así que por eso no hay un término preciso para poder definir cuántos no se saben, los procesos políticos no se sabe. Pero no hay no podés asegurarme hoy, firmándome un cheque en blanco como corresponde a la República en estos asuntos, que va a ser de 4 años.
de mínimamente... 4 años va a ser el Poder Ejecutivo, porque hay un mandato popular para que Mauricio Macri sea presidente por 4 años. A eso me estaba refiriendo puntualmente, porque con De la Rúa pasaron un montón de cosas que terminaron siendo menos de 4, entonces ¿qué hacemos? Pero yo lo recuerdo perfectamente ese periodo. Ahí perdió las elecciones De la Rúa, o el radicalismo, o la alianza, como se llamaba en aquel momento, perdió las elecciones de octubre de ese año, y a partir de ahí entró en una debacle política de la que no se pudo reponer. Esta es la realidad. Claro, nadie le acercó el pulmotor, digamos, tampoco, ¿no? En su momento, me parece. Y esto tiene que ver con la fisonomía de la oposición que se haga, y lo que me preocupa. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es estructurar un buen sistema de partidos políticos en la Argentina, que es una de las carencias institucionales y políticas de las que carecemos, digamos, de lo que nos está faltando, ¿no? Eso es lo que necesita la Argentina. Por eso es importante que nosotros podamos estructurarnos nosotros para que pueda existir la relación dialéctica entre oficialismo y oposición estructurada. Si no, caes en situaciones en las cuales los caudillismos prevalecen, o las expresiones políticas personales prevalecen por sobre la vida institucional. Esto es muy interesante, dicho de boca del apoderado del Partido Justicialista, sobre todo cuando han habido, ahora saldadas, como nos contabas, algunos problemas, o sea, no se sabía en qué terminaba, se hablaba hasta de intervención, ¿no? Esto es un poco como decir, no, la institucionalidad, cuidame la institucionalidad, que al final es en lo que se terminó, porque si no respondo de nosotros, ¿no? Yo peleé a morir para que esto ocurriera, porque no solo porque me tocaba desde el punto de vista jurídico dar la pelea, sino porque yo creo profundamente en eso. Creo que el cauce institucional que tiene que tener el partido ayuda sustancialmente. No es que el partido es excluyente, porque nosotros tenemos un movimiento, es una cosa un poquito más compleja, pero es fundamental que nosotros podamos tener un elemento aglutinante, donde las distintas expresiones que tiene el peronismo puedan tener un ámbito de debate y una síntesis y una directiva concreta para ir resolviendo el rol opositor en este caso. Hablando de eso, el tan peronista Chino Navarro dijo algo así como: tenemos que desgastar políticamente a Mauricio Macri para ganarle. Digo, yo eso lo puedo entender, pero si se decía lo mismo de Cristina Fernández de Kirchner, otra vez éramos destituyentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué significa desgastar políticamente en una situación complicada? De hecho, la oposición se estructuró cuando nosotros estábamos en el gobierno como para poder triunfar en las elecciones, cosa que pudieron hacer. Así que evidentemente tuvieron una cantidad de elementos favorables para poder desarrollar su actividad política con total libertad, como para poderlo hacer, y de hecho lo hicieron, porque finalmente triunfaron en las elecciones. El pueblo les dio la razón a su propuesta, no por mucho, vamos a decir las cosas como son, porque en rigor las elecciones del mes de octubre las perdieron por poco, pero las perdieron. Después sí ganaron en el balotaje, pero la realidad es que marcó una situación de bastante paridad, ¿no es cierto? Sí. Yo no te puedo endilgar, Jorge, los exabruptos de la cámpora, pero sí he leído cosas como por ahí del tipo: hay que sacar a Macri, se tiene que caer, no sé qué. Se dicen siempre, y particularmente creo que al lado de las barbaridades que yo he escuchado y he leído durante este tiempo, creo que lo de la cámpora parece un bebé de pecho al lado de las barbaridades. Pero ¿de qué barbaridades me decís?
pero ¿a qué me refiero? Qué sé yo, lo que ves en las redes sociales permanentemente, lo que ves, qué sé yo, en los distintos portales. Bueno, pero ese es un loco que generalmente no tiene es un loco escudado en el anonimato, que qué sé yo, dijo algo, sí, la doctora Piñata, no importa. El asunto es cuando te lo dice un movimiento político. Sí, ahí me asusta más. Es una agrupación de un movimiento de cuadros dentro del justicialismo, sí. Las barbaridades que hemos escuchado, qué sé yo, durante estos años, pero no, ¿para qué? La verdad que no me interesa mirar para atrás, honestamente. Me interesa mirar para atrás para ver qué errores hemos cometido, para no volverlos a cometer, pero y si uno no es autocrítico... ¿Qué pasa si te digo, haber sido en algún momento una oposición no colaborativa fue un error? Eso se puede revisar y ayudarnos a ir todos para adelante colaborando con este gobierno que no votaron y que seguramente no les gusta. ¿Puede ser un aprendizaje? ¿Un desafío? Sí, te repito, no es la primera vez que somos oposición, no es el primer periodo opositor, y ojo. Pero es que precisamente por eso yo te pregunto. Mirá, nosotros vivimos todo el periodo 83-87 hasta que con Cafiero ganamos en la provincia de Buenos Aires, fue muy duro, y sin embargo no pudimos reconstituir y imponernos como opción en el 87 y después en el 89 ganar las elecciones nacionales. Jorge, me quedo sin tiempo, pero ¿me ibas a redondear una idea? No, porque no es una conversación distendida. Sí, de eso se trata, de hablar de las cosas más difíciles, de modo distendido, así nos entendemos, mejor, más que nosotros la audiencia, ¿no? Sí, entonces si uno tiene libertad en la mente y de prejuicios es mucho más fácil hablar, ¿no? Y volcar las ideas. Yo hablo como si estuviera sentado acá en una mesa de café con esa libertad, ¿no? Sin ninguna especulación. Bueno, a ver si nos garantizan la misma libertad cuando vuelvan a estar, si están del otro lado, ¿no? Que fue muy difícil. ¿Cómo la tuvieron? No, nosotros particularmente no, digo yo. Pero esto no se trata de hacer autobiografía, pero digo, tomo el concepto, peleemos por eso, ¿no? Jorge, un abrazo grande. Gracias, chaucito. Adiós. Era Jorge Landó, que es apoderado del Partido Justicialista. Espacio publicitario.